Qué bueno es que podamos celebrar juntos esta mañana y a la luz y con los elementos de la cena, esperando para nosotros recordar un momento memorable, ¿verdad? Durante esta semana hemos estado en una serie que hemos llamado Encuentro de Amor. Y hemos tenido 3 momentos, 4 con donde hemos hablado de encuentro de amor. En un primer momento, Juve estuvo compartiéndonos de ese encuentro de amor donde el Señor allí estaba diciéndonos: yo estoy aquí, ¿verdad? Después tuvimos a nuestro hermano William Chilatra, que está por aquí, ahorita no lo veo, allí. Gracias, hermano, por disponerte para compartir la palabra con nosotros el jueves. Después Javiercito, que también estaba por aquí. Allá está Javiercito, y también compartió la palabra con nosotros el viernes. Y ahora en este privilegio que el Señor me otorga de compartir la palabra a mí en esta mañana. ¿Qué tal si vamos a la palabra del Señor y vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 13. Y he titulado esta exposición de su palabra Amor Victorioso. Y evidentemente tiene que ver con la resurrección, ¿no? Tiene que ver con la victoria de la que hoy tú y yo gozamos y la que hoy podemos celebrar. Capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos 8 al 13. Y si usted ya está listo, le pido por favor ponerse en pie para que juntos leamos la palabra del Señor. Capítulo 2 de la segunda a Timoteo, versículos 8 al 13. ¿Está conmigo? Dice la palabra del Señor: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta: que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y para nosotros, Señor, eso es gozoso. Que nuestra vida está basada sobre el carácter de quién eres tú, sobre la base firme de quién eres tú. Y damos gracias porque hoy, Señor, podemos recordar, podemos traer a la memoria que Cristo Jesús resucitó. Hoy podemos celebrar que Cristo Jesús está vivo. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias te damos porque tú eres suficiente para nosotros en este día. Gracias te damos, Señor, porque la resurrección trae consigo gozo, esperanza, salvación y redención. Señor, por eso rogamos que tu palabra en esta mañana avive en nuestros corazones, que nos anime, que nos dé la esperanza necesaria, Señor, para continuar viviendo
en este mundo. Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo Jesús podemos ver encarnado el amor victorioso que has tenido por nosotros. Ahora permítenos estar atentos, Señor, a tu voz. Permite que tu palabra permanezca en nuestro corazón y que al salir de este lugar, Señor, nos acompañe tu presencia, tu palabra, y surja y haya fruto de tu palabra en nuestras vidas, en medio de nuestra familia, en medio de nuestras labores, al regresar a la universidad. Señor, aquí estamos. Vive y reina en nuestros corazones, te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, quienes nos han acompañado desde el domingo anterior, pero han venido trayéndonos unas imágenes. Todas las predicaciones han estado acompañadas de unas imágenes, y en esas imágenes nos generan recuerdo. ¿Alguien recuerda la imagen de esta misma o de la diapositiva parecida a esta del viernes? ¿Qué imagen era? Unos clavos. ¿Y qué nos recuerda a él los clavos? La crucifixión, ¿verdad? ¿Y usted recuerda cuál era la imagen del jueves? Unos pies. Allí estaba el Señor sirviéndonos, ¿no? Esa fue una imagen que queda en nuestro corazón. Y en esta mañana, una imagen que genera recuerdo es que la tumba está vacía, ¿verdad? Pero quisiera que usted pudiera recordar una imagen que para usted sea importante. Algo que cuando usted ve o recuerda trae momentos gloriosos a su corazón, trae un gozo que puede sobreexaltar muchas otras cosas. ¿Qué imagen viene a su mente con la que usted, aún estando solo, sonríe? O quizás llora de gozo. ¿Qué imagen? Allí hay algunas, las vacaciones, su primer carro, su primera casa, el matrimonio, el nacimiento de su primer bebé. Yo quiero invitarle a que usted pueda compartir con la persona que está a su lado una imagen que venga a su mente y que genere en usted alguna emoción. Por favor, comparta con la persona que está a su lado una imagen que venga a su mente y que genere algún tipo de recuerdo. De vivir, eso que acabamos de experimentar allí al contarnos algunas imágenes que vienen a nuestra memoria de momentos quizás muy bonitos, es lo mismo que pasa en esta porción de la segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Si usted nota bien, usted puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso que esto es lo mismo que está pasando? Pues vea usted cómo inicia el versículo 8. ¿Cuál es la primera palabra a la que está aludiendo el apóstol Pablo en Timoteo? Acuérdate, acuérdate. Y le trae unas imágenes importantes a Timoteo para que él genere recuerdo en su mente. Está estimulando su memoria, Pablo. Está estimulando la mente de Timoteo, llevándolo a recordar elementos importantes de su vida y del ministerio que está por emprender. El recordatorio se convierte en un elemento de ánimo, de esperanza y de fortaleza. Y casi que entre líneas podemos ver la invitación a aferrarse, a que Timoteo se aferre de ese recuerdo
para lo que viene por delante para él, para lo que hay que enfrentar en el camino o en los caminos de la vida. Para Pablo ocurre dos elementos, o él más bien recurre a dos imágenes importantes en la memoria de Timoteo. La primera de esas es, lea por favor su Biblia, versículo 8, la siguiente frase después de recuerda, ¿cuál es? Acuérdate de Jesucristo, ¿cómo? Resucitado de entre los muertos. Pablo no está llamando a Timoteo a recordar la muerte de Jesús, aunque cuando le está diciendo recuerda a Cristo resucitado, evidentemente le está llamando a entender por qué Cristo está resucitando, porque murió, ¿verdad? Pero le llama a recordar a Cristo Jesús de entre los muertos. Y es un aspecto que no solo marca la historia de la humanidad, sino que es la base fundamental de nuestra fe. Y hoy la humanidad recuerda, hace memoria, trae alusión a Cristo Jesús resucitado. Pero quizás la humanidad hoy lo trae como un elemento histórico. En algún momento de la historia murió un hombre que se hizo llamar el Hijo de Dios. Hoy muchos celebramos la resurrección del Hijo de Dios, pero lamentablemente mañana esto no tendrá ningún efecto ni fruto en la vida. Y es que esto pasa como las festividades en diciembre. Recordamos el nacimiento, nos unimos en familia, disfrutamos un recuerdo y el siguiente día volvemos a nuestra rutina y que pase un año más. El llamado a hacer memoria de Cristo Jesús hoy tiene que ver con perseverar, con mantenernos, con aferrarnos en la convicción que Cristo Jesús resucitado representa el amor glorioso del Padre Celestial por nosotros, por quienes hemos sido escogidos. Lea el versículo 10. El versículo dice allí: por tanto, todo lo soporto por amor, ¿a quién? A los escogidos. De antemano el Señor ha escogido, te ha escogido a ti y a mí para que Él reine en nuestros corazones. Recordar a Cristo Jesús resucitado es la invitación a tener la mirada en la victoria que representa que Cristo Jesús venciera la muerte. Cuando está Pablo diciéndole a Timoteo, recuerda a Cristo resucitado, le está diciendo, no te quedes mirando tu vida y lo difícil que va a ser transitar este camino. Deja tu mirada puesta en la victoria que representa que Cristo Jesús resucitó. Deja tu mirada allí clavada en la victoria que representa que Cristo Jesús venció la muerte. En la mirada puesta en la cruz, en aquel acto de amor, un acto de amor victorioso que nos alienta a perdonar, un acto de amor victorioso que nos reconcilia, un acto de amor victorioso que restaura y nos da una nueva vida, que nos da un nuevo aliento y esperanza para salir adelante. ¿Usted recuerda que venía hablando Pablo antes de decirle a Timoteo que recuerde a Cristo Jesús resucitado? Viene exhortándole a cómo debe vivir la vida y le dice, mira el soldado que no se enreda, y después le pone la ilustración del atleta.
que se enfoca en prepararse para ir a la carrera. Y el agricultor que debe ser el primero que disfruta de los frutos de su labor. Pero esas ilustraciones no tendrían sentido si no tiene que ver con Cristo Jesús. La batalla de la vida, la carrera de la vida, el fruto de nuestra vida tiene que ver con que Cristo Jesús resucitó y está en victoria hoy por nosotros y para nosotros. Con la certeza de la victoria de Cristo Jesús resucitado, es que Pablo le dice a Timoteo: avanza en el recorrer de la vida. ¿De dónde te aferras para los momentos difíciles en tu vida? ¿De dónde echas mano cuando tienes que atravesar momentos difíciles? Pero no solo exalta el carácter divino de Jesús el apóstol, sino que en la segunda mitad del versículo también le habla de, mire usted la segunda parte del versículo, ¿descendiente de quién? De David. Le habla de la humanidad de Jesús. Entonces, por un lado resalta a Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y por otro lado está diciendo, es que es descendiente de David, y esto es lo que yo predico. Así termina el versículo 8. Conforme a mi evangelio. Otras versiones dicen, esta es mi palabra, esta es la palabra que yo comparto. Cuando hablamos de la encarnación o del nacimiento del Señor Jesucristo en una familia conforme a la palabra, es que está diciendo es que se está cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento en la encarnación, en que Cristo Jesús se haya hecho humano. Quizás usted recuerda esa frase que hemos dicho en otras ocasiones en este lugar, que no hay Navidad sin muerte y no hay Semana Santa sin nacimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo en este momento. No tendría sentido pensar en que Jesucristo solo fue 100% divino y pensar, pues claro, pues si Él era el Hijo de Dios, ¿cómo no? Sino que nos muestra la humanidad, la naturaleza 100% humana de Jesús. Descendiente de David, es decir, en quien se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. El Mesías ha llegado. Allí Pablo le está dando la base de la predicación. Timoteo, si vas a predicar algo, predica solo de estos puntos. Dos puntos debe predicar. Cristo Jesús resucitado en la victoria de la eternidad y Cristo Jesús como el ser humano que experimentó todo lo que tú y yo podríamos experimentar. De alguna manera el apóstol anima a Timoteo y hoy nos anima a nosotros a reconocer a Cristo Jesús tanto en su divinidad como en su humanidad. Y en medio de eso, identificar que Cristo permaneció, que Cristo fue fiel, que asumió y aceptó voluntariamente la muerte con el propósito mayor de darnos vida eterna. Mire cómo dice al final del versículo 10. ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo está allí diciendo que soporta esos momentos de agobio? No solo es por amor a los escogidos, sino para que también ellos obtengan la salvación que está en ¿quién? En Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Pablo está diciendo es que es en la resurrección y en la humanidad de Cristo que tú y yo podemos entender que la salvación solo es a través, únicamente es a través de la obra
de Cristo Jesús por nosotros. Pero esto tiene un gran sentido y es la gloria eterna. Recordar a Cristo Jesús encarnado es recordar que sufrió decepciones. ¿Usted recuerda al Señor Jesucristo sufriendo decepciones? ¿Con quién? Con los que estaban allí cerquita. Que el Señor decía algo y alguno de ellos salía con algo que yo creo que el Señor hacía. No entendió. Quizás la decepción de que no se comprendiera todo lo que Él le decía. También en Cristo Jesús encarnado vemos cómo Él sufrió y enfrentó el rechazo. ¿Con quiénes enfrentó el rechazo? Y aunque el texto bíblico no lo dice, en muchas ocasiones nosotros hablamos tan solo de aquellos que eran los evidentemente enemigos, es decir, los líderes religiosos. Pero hay un historiador que dice que probablemente dentro de aquellos que estaban en contra del Señor Jesús, habían amigos de la infancia, habían familiares cercanos. Porque no se trataba tan solo de un elemento de si es mi familiar o no, sino que iba en contra de lo que quizás ellos estaban esperando en una entrada triunfal donde se extendían y se alababa diciendo: llegó el profeta. En la encarnación del Señor vemos que Él mismo dice: no tengo nada. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. La mirada del Señor Jesucristo evidentemente no estaba ni en el aferrarse a ser igual a Dios, pero mucho menos en aferrarse a construir un reino en este mundo de la manera en que los judíos o quizás nosotros tendríamos la expectativa de que Él lo hiciera. Podremos ver en Jesucristo encarnado y recordar que fue tentado. Que fue tentado. ¿Vives tú hoy tentaciones? Créeme, el Señor Jesucristo te entiende. Entiende cuáles son las tentaciones que vives. Porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. El Señor Jesucristo encarnado nos recuerda que Él también se entristeció. ¿En qué momento se entristeció? ¿Recuerda usted? En la muerte de su amigo. Dice que Jesús lloró en ese momento. ¿Estás triste en esta mañana? Jesucristo entiende tu tristeza. Jesucristo comprende qué es lo que te aflige, qué es lo que te duele, qué es lo que trae profunda tristeza en tu corazón. Pero aunque en medio de todo esto, de todo lo que Él vivió, Él se mantuvo fiel al propósito del Padre. No perdió de vista su horizonte ni su objetivo, la razón por la cual había venido al mundo. Y esa es la base de la predicación de Pablo. Pablo predica a Cristo Jesús resucitado. Pablo predica a Cristo Jesús en medio de la gente, entendiendo a cada uno de los que a Él le escuchan. Pablo no se predica a sí mismo, no hace fama de Él, sino que la base de su predicación es la encarnación de Dios en Cristo Jesús, es la muerte, resurrección y la resurrección victoriosa del Hijo de Dios. Cuando piensas en la resurrección, ¿qué imagen viene a tu mente? Pare aquí por un momento.
Porque si bien hoy casi que culturalmente en muchos lugares, y usted entra quizás a sus redes sociales y va a encontrar a muchas personas hablando de la resurrección y celebrando la resurrección. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy? Después de miles de años, ¿cuál es la imagen de la resurrección para ti? ¿Cuál es la imagen que representa la resurrección hoy para ti? Porque ante cualquier sospecha de triunfalismo evangélico y ante cualquier deseo de victoria personal, Pablo muestra en los versículos 9 y 10 que no se trata de un voy de gloria en gloria. Lea el versículo 9 y 10. Léalo por un momento allí. Por lo cual, ¿qué dice? Sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Pablo está diciendo, es que no se trata la resurrección victoriosa de ir de victoria en victoria y siempre bien y mejorando. Se trata de vivir una resurrección en medio de situaciones difíciles, en medio de vivencias que traen ante nosotros sufrimiento, en medio de pasar penalidades. Pablo está diciendo que en medio de las dificultades que enfrentamos, en medio del dolor que podemos sentir, la palabra de Dios no se limita a nuestro estado de ánimo ni a lo que podamos pensar. La palabra de Dios tiene libre circulación a pesar de nosotros mismos. A pesar de nuestro momento, de la situación que vivimos, la palabra de Dios sigue circulando. No se limita a las situaciones o vivencias personales. Piense por un momento cuando usted está enfrentando un momento de sufrimiento, ¿cuánto quiere hablar del Señor? Cuando la salud se deteriora, cuando cae en quiebra, cuando no encuentra una solución para las dificultades en las relaciones familiares, ¿cuánto quiere usted mostrar a Cristo? Por eso no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros y que vivir, soportar y enfrentar dificultades, el Señor lo va a utilizar para que otros puedan oír de la salvación que es por Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo, la prisión, el sufrimiento lo está tomando por amor a otros. ¿Sí es lo que dice el versículo 9 o no? Por favor, mire el versículo 9. Porque Pablo está diciendo, aunque estoy en momentos de sufrir penalidades, hasta el encarcelamiento como un ladrón, eso no hace que deje de hablar de Cristo como aquel que resucitó de manera victoriosa. Hablar de Jesucristo como nuestro sanador cuando estamos enfermos podría sonar un poco adverso. O hablar de Jesucristo como el victorioso amor cuando yo estoy agarrado en mi casa podría sonar adverso. Hablar del amor salvador del Señor cuando yo una y otra vez caigo en el mismo pecado podría sonar adverso. Lo que quiero decir es que vivimos quebrantos de salud, vivimos robos, vivimos dificultades emocionales, vivimos dificultades económicas. Y a pesar de cualquier tipo de vivencia,
que estemos enfrentando el amor victorioso del Señor Jesucristo nos hace instrumento en su mano para que otros no puedan resistir la gracia y vengan a ser salvos y a la gloria eterna. ¿Cómo el Señor quiere utilizar hoy tu vivencia para glorificarse y dar testimonio de sí con otros? Piense por un momento en ese momento triste que están viviendo los discípulos durante la muerte del Señor. Y ahora que se enteran que el Señor Jesucristo resucitó, pareciere que las cosas quedan atrás, pero vuelven a enfrentarse a un momento. Y si usted recuerda el relato, el Señor le dice a María: no me retengas, porque tengo que ascender. A veces queremos que el Señor esté aquí y nos diga: Señor, ¿qué hacer para vivir esta dificultad? Pero una buena noticia, ¿sabe cuál es? Lo que dice al final del versículo 9. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios permanece para nosotros. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Cómo vivir hoy mientras nos enfrentamos la resurrección victoriosa del Señor, mientras nos enfrentamos al fracaso, mientras nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento? ¿Cómo vivir la resurrección victoriosa del Señor cuando estamos luchando con nuestra vida financiera, cuando luchamos con nuestros pensamientos? ¿Cómo se cumple el propósito eterno en nuestra vida y en la vida de otros cuando nos fijamos nuestra mirada única y exclusivamente en el amor victorioso del Señor? Cristo Jesús resucitado redefine nuestra vida en una imagen de su amor victorioso a pesar de las circunstancias. Cristo Jesús resucitado redefine nuestra vida en una imagen de su amor victorioso a pesar de las circunstancias. ¿Estás viviendo dolor? El Señor redefine tu vida y eres expresión del amor victorioso del Señor, aún en medio del dolor. ¿Estás presentando dificultades en casa? El Señor redefine tu relación familiar y eres una expresión del amor victorioso del Señor. ¿Estás viviendo un quebranto en tu salud? El Señor redefine tu vida como una muestra, como una imagen del amor victorioso de Él en su resurrección. Y concluir aquí sería fabuloso. Sería quizás lo que todos quisiéramos hacer. Terminar en esta porción del versículo 10 y entender que hemos sido escogidos por su amor, por el amor del Señor, para vivir en salvación en Cristo Jesús y en la gloria eterna de su nombre. Que todo lo que vivimos tiene que ver con que Él nos salvó, con que Él nos rescató, pero también tiene que ver que es para la gloria de su nombre. Pero ¿sabe qué pasa? Hay un llamado en los versículos del 11 al 13. Y hay un llamado que el Señor está haciendo allí. Y esta es la forma en cómo concluye esta porción. Versículos 11 al 13. Si usted se da cuenta, nos encontramos allí con unos condicionales. Unos sí condicionales. Entonces dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. ¿Verdad?
Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, entonces Él también nos negará. Y esos sí condicionales en los dos primeros casos son positivos. Y de una u otra manera reflejan nuestra primera etapa de caminar en vida en Jesucristo. Morir juntamente con Cristo para vivir con Cristo. Y es así como lo describe la Escritura cuando nos bautizamos. Morimos juntamente con Cristo y nacemos a una buena y nueva vida en Cristo Jesús. Pero estos paralelismos están formados por acciones nuestras que traen consigo una consecuencia natural de parte de Dios. ¿Cuál es la acción nuestra en el versículo 11? Si morimos, es posible no morir. Allí no dice, tiene que morir, ¿verdad? Dice, si tú mueres, si lo llegas a hacer, si lo consideras hacer, la condición es que tenemos que morir. Pero es una elección voluntaria de cada uno de nosotros. La gracia del Señor es irresistible. No podemos resistirnos ante su gracia. Pero es claro que tú y yo tenemos una oportunidad de elegir y de entender que el Señor nos ha escogido como sus hijos. Esta porción tiene mucha riqueza en su interior, porque es una sección que tiene o que está formada al mejor estilo hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sección, y si usted la ve en su Biblia, está con tabulación y está fuera del formato del texto natural. Esto podría ser un cántico de la primera iglesia primitiva. Es decir, Pablo estaría trayéndole nuevamente a Timoteo con un cántico, un recuerdo de cómo tenemos que morir para vivir con Cristo. Y es que acaso mientras cantábamos hace un instante aquí, usted nos recordaba, o el Espíritu Santo no le recordaba partes de la Escritura. Es probablemente lo que esté haciendo Pablo en este momento. Pero hay otra posibilidad, y es que esta sección sea una confesión de fe o haga parte de la confesión de fe de la iglesia primitiva. Y le está diciendo a Timoteo Pablo, mantente firme en la confesión de fe que exalta a Cristo como resucitado y encarnado. Sin duda alguna, cuando vemos este texto, tiene paralelos con la poesía hebrea. En algunos escritos más antiguos tiene paralelos allí con poesía hebrea. Pero en cualquiera de esas opciones es una herramienta con la que Pablo quería estimular la memoria y generar recordación en Timoteo, en la iglesia y hoy para nosotros. Si es una poesía, está bien. Si es un cántico, está bien. Si es parte de la confesión de fe de la iglesia primitiva, está bien. Lo único que el Señor quiere decirnos a nosotros es: recuerda que para vivir con Cristo requieres morir a ti mismo. Este final del versículo 11 al 13 retoma nuevamente la introducción del versículo 8. Vuelve a tomarlo, porque destaca que morir juntamente con Cristo es y tiene el propósito final de vivir juntamente con Cristo.
Amados hermanos, no es posible vivir juntamente con Cristo cuando no hemos muerto al yo, cuando no hemos muerto a las malas palabras, cuando no hemos muerto al querer tener la razón en todas las ocasiones, cuando no hemos muerto al orgullo o a la ambición del dinero. No es posible vivir a Cristo cuando aún queremos mantener una imagen de ser lo mejor de lo mejor. El amor victorioso de la resurrección de Cristo es primeramente una invitación a morir al yo. ¿Queremos vivir juntamente con Cristo? Empecemos por morir a nosotros mismos, para poder vivir el presente y la eternidad juntamente con Cristo. ¿Qué es lo que hoy más te enoja? ¿Qué es lo que hoy más te saca de casillas? Probablemente sea tu lucha. Probablemente sea aquello con lo que tú tienes que morir para vivir en Cristo. La segunda condicional, esa segunda del versículo 12, que realmente casi que se parte en dos, ese versículo 12. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Ese segundo condicional es a la perseverancia, el llamado a perseverar, a vivir con Él aún en medio de la adversidad. ¿Ve cómo se relaciona esta segunda parte con la primera? Porque primero nos dio todo lo que es teórico acerca de Cristo Jesús, resucitado y encarnado. Y ahora nos está diciendo cómo se ve esto en la práctica. En la práctica se ve cómo perseverar en medio de la adversidad que podemos enfrentar. En la práctica, hermanos, el Señor nos llama a vivir hoy, aquí en medio de situaciones, en medio de vivencias difíciles, en medio de luchas, como ciudadanos del reino. Es decir, es vivir hoy como ciudadanos del reino que seremos cuando el Señor regrese. Es vivir de anticipado el ser ciudadanos del reino celestial mientras enfrentamos en nuestro contexto dificultades, pruebas, tentaciones, aflicciones, adversidades. Es vivir hoy como representantes del reino, poniendo nuestra mirada en el Rey Supremo y en su reinado eterno. El llamado hoy para nosotros tiene que ver con permanecer, no solo morir a nosotros mismos, sino que eso sea una constante en nuestra vida. Es vivir en este mundo de principios trastornados. Es vivir en este mundo de desesperanza. Es vivir en este mundo de guerra y ambiciones terrenales, de abusos, de supuesta tolerancia con las herramientas del reino de los cielos, con los principios que vienen de la palabra de Dios, con la esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo, con la eternidad que hemos ganado solo por gracia en Cristo Jesús. Es vivir este tiempo de guerra, recordando que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes de maldad. Cuando entendemos los principios de la Escritura, entendemos que realmente la paz que podríamos sentir no nos la va a otorgar tener una buena retribución económica, sino que el Señor da una paz que sobrepasa
cualquier entendimiento. Entonces la paz es el Señor Jesucristo y que Él resucitó por nosotros. Nuestras ambiciones más profundas no debe ser acumular y acumular. Nuestra ambición más profunda debe ser más como Cristo, tener más de su carácter, ser más a su imagen. ¿Es tu ambición hoy? ¿Es lo que has planeado para el primer semestre del 2026? ¿Es la meta última que quieres poder evaluar el 31 de diciembre del 2026? ¿Ser más al carácter de Cristo? ¿O las metas están en lo financiero, en lo educativo? Amados, vivir la resurrección victoriosa de un amor victorioso hoy tiene que ver con vivir los principios de la Escritura. La negación a la que seremos objeto tiene que ver con vivir negando al Señor. Y a veces vemos a Pedro y lo señalamos. Él fue el que negó. Pero piense por un momento cuánto de nuestra vida hoy niega la obra de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. ¿Cuánto de nuestras prácticas hoy están negando a Cristo Jesús? Porque Él resucitó y vive en gloria, pero quizás nuestra vida está negándole. Y aquí escrito está que si le negamos, entonces Él nos negará. Hermanos queridos, transitar en este mundo lleno de dificultades tiene que ver con vivir la resurrección de Cristo todos los días, no una vez al año, cuando culturalmente se destaca o se resalta. Vivir la resurrección tiene que ver con amar al prójimo. Tiene que ver con vivir los valores del reino de los cielos. Porque escrito está: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos hollado serpientes, hemos hecho milagros. Y le responderé: apártense de mí, no los conozco. Hermanos queridos, podemos estar pensando que una vida religiosa es suficiente, pero el Señor quiere que vivamos todos los días en la resurrección del amor victorioso del Señor. El último verso, el versículo 13, rompe cualquier comprensión de retribución. Porque podríamos pensar, entonces si me porto bien, me va bien. Si todos los días me levanto a la misma hora y hago una oración, entonces va a ser suficiente para todo el día. Pero el último versículo nos saca y nos deja claro que no tiene que ver con elementos retributivos de parte del Señor. Que como me comporto tiene que ver entonces de lo que quiero recibir. Y no lo niego. Se nos ha predicado que nosotros debemos ganarnos las bendiciones del Señor. Pero hermanos queridos, es totalmente contrario al Evangelio. No ganamos nada. Ya lo hemos recibido por gracia. Y lo que hacemos es en respuesta a ese amor glorioso, a ese amor sacrificial. Si tú te levantas temprano para orar, es en respuesta al amor glorioso del Señor. Si tú lees la palabra del Señor, si vives una vida piadosa, si caminas en rectitud delante del Señor, si controlas tu lengua,
si controlas tu pensamiento, es en respuesta a esa resurrección gloriosa de amor eterno del Señor por nosotros. Porque si somos infieles, si somos incrédulos, si no permanecemos fieles al Señor, entonces Él permanece fiel, porque no puede negarse a Él mismo. La infidelidad, la incredulidad, la desconfianza de si el Señor puede hacer o no, no es algo que trasciende a la fidelidad que trae Cristo Jesús al salvarnos. Él permanecerá siendo fiel al traernos esperanza que transforma. Él y su naturaleza es salvación, fidelidad, rectitud, esperanza, amor victorioso que venció la muerte y el pecado. La resurrección nos recuerda que no es por nuestro mérito, sino que nuestros actos son más bien una respuesta al amor victorioso que prevaleció sobre la muerte y el pecado, y que nos hace nuevamente hijos de Dios. En lo práctico, hermanos queridos, hoy podemos hacer memoria del amor victorioso y celebrar la resurrección de Jesucristo como nuestro Salvador con elementos prácticos en nuestra vida, como lo es mantenernos en el recordatorio de amor victorioso que es en Cristo Jesús al resucitar, al perdonarnos los unos a los otros, al restaurarnos, al reconciliarnos, al morir a nosotros mismos. Podemos hoy vivir de manera práctica la resurrección del amor victorioso, persistiendo en vivir en medio del sufrimiento, en medio del dolor o la tentación, siendo instrumentos en las manos de Dios para reflejar su amor victorioso que no se limita en nuestras limitaciones. Y por último, reconocer que en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro negar al Señor, Él permanece siendo fiel y cumple su palabra de hacernos ciudadanos del reino celestial. Esto es lo que hoy celebramos, amados. La resurrección del amor glorioso y eterno del Señor tiene implicaciones prácticas para nosotros. No es un concepto, no es una fecha o una tradición. Es vivir a Cristo resucitado y encarnado. ¿Qué tal si por un momento inclinas tu rostro y te preparas para, con los elementos de la cena, recordar ese amor victorioso del Señor por nosotros? ¿Qué tal si te preparas por un momento para decirle al Señor: te he negado, Señor, te he negado con mi pecado, te he negado con mi práctica diaria, te he negado aún, Señor, cuando desconfío de ti.